ahorita estamos haciendo ya una revisión muy precisa de la mina que encontramos. Estamos ya trabajando en la regeneración de la misma. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues se tiene que primero asegurar que no haya desplomes, en primer lugar, no pueden entrar los trabajadores. Vamos a colocar una costalera, ¿no? Costales rellenos de petate con un material que se llama bentonita, y posteriormente vamos a introducir concreto fluido para poder ya asegurar toda la cavidad. Ya se hizo una revisión de las estructuras de sus viviendas, ¿no? Afortunadamente no tienen daños considerables, y una vez que regeneremos la mina estaremos ya haciendo otra revisión de las estructuras para justamente determinar que no hay ningún riesgo, ¿no? El personal de la delegación está trabajando con mucho detalle, ¿no? Revisando justamente que la mina no pueda tener más de pronto cavidades, más cuerpos se le llama técnicamente, para asegurar que todos los vecinos de la zona pues, estén en las condiciones de seguridad que se requieren. Esta es una mina de muchas que se han encontrado en el Nuevo Obregón, ¿no? Estamos hablando de una zona que se encuentra sobre lo que anteriormente fueron yacimientos pétreos, es decir, yacimientos de arena y grava que se explotaron durante muchos años. ¿Qué pasó? Que estas minas se explotaron desde los 30, 40, en aquel entonces no había nadie viviendo aquí. Sellaron la entrada, taparon la cavidad y luego pues, llegó la gente y construyó. Esta mina no la habíamos detectado, ¿no? Pero de cualquier manera vamos a generar todo un estudio de geofísica alrededor para determinar que la mina no tenga más cuerpos que no sean más grandes, ¿no? Básicamente. Estamos en comunicación directa y podemos entrar ahorita con los compañeros de la prensa. No hace una se va a fracturar un dedo. ¿No bajas? Sí, claro. Vamos, gracias. Ay, vamos a ir a la entrada. Sí, aquí está. Es un muro, ¿no? Qué peligroso. En la colonia Lomas de Santo Domingo encontramos esta mina, no estaba detectada, como sucede en muchos de los casos en esta delegación, que justamente es la zona de la Ciudad de México donde existían yacimientos pétreos de arena y de grava que se explotaron desde la década de los 20, pasando por los 30, por los 40. ¿Qué sucedía? Se hacían las explotaciones de arena y grava de dos formas, una a cielo abierto, es decir, se encontraba la veta y la explotación se hacía en la superficie, y por otro lado también se hacía una explotación subterránea, que es justamente el caso de esta mina. Encontraban la veta, iban excavando, y una vez que se acababa el material, una vez que ya no se encontraba más arena o grava, pues se sellaba, se cerraba y se sellaba. Esta mina en lo particular data de los años 40. En esos años no había viviendas, no había ninguna construcción, eran realmente terrenos baldíos de esta zona poniente de la ciudad. La mina se selló, en el acceso ustedes pueden ver un muro, que fue justamente cómo cerraron la mina. La gente llegó posteriormente, esta colonia se pobló más o menos como por los años 70, la gente llegó, construyó y la mina quedó abajo. Hace unos días tuvimos una fuga de agua potable, producto del movimiento del terreno. Aquí tenemos una combinación de dos tipos de explotación, una a cielo abierto y una subterránea. Sucedió que toda la explotación a cielo abierto se rellenó con cascajo, y de pronto este cascajo se asentó, jaló el terreno, fracturó la tubería,
y aceleró el proceso de erosión de la mina, y fue como encontramos esta mina subterránea, que repito, esta explotación se dio de dos maneras, una a cielo abierto y una subterránea. Vemos que se abarcan varios lotes. ¿Qué va a pasar con esta mina? Bueno, esta mina tiene una dimensión de aproximadamente 2.300 metros cúbicos, es decir, es una mina de las que hemos encontrado en Álvaro Obregón de mediano tamaño. Por decirlo de alguna manera, hemos encontrado minas mucho más grandes. Lo primero que hicimos fue asegurar a las familias, es decir, había que evacuarlas de manera urgente, de tal manera que evitáramos en absoluto los riesgos. Se generó un estudio de seguridad estructural en cada uno de las edificaciones, en cada una de las viviendas. El personal de minas de la delegación, de la Dirección General de Obras, empezó el proceso de exploración de la mina. Había que revisar qué dimensiones tenía. En muchos de los casos pareciera que la mina tiene un tamaño, pero ha habido derrumbes a lo largo de los años y se encuentran otras cavidades, otras oquedades. Entonces había que hacer un proceso de exploración de la misma mina para ya determinar la estrategia de regeneración de la misma. ¿Qué es lo que estamos ya realizando? Bueno, en primera instancia el aseguramiento de la mina. Ustedes lo pueden ver, lo pueden constatar con las costaleras, con las traves que se han colocado. Posteriormente se empieza a regenerar a través del relleno de una serie de costaleras, de costales con tepetate. Se introduce concreto fluido a la misma cavidad, y de acuerdo a las técnicas que han mejorado y perfeccionado el personal de minas, que hay que decirlo son los mejores de la ciudad, yo diría que del país, van a inyectarle agua para que genere un proceso de asentamiento. Posteriormente tendremos una revisión nuevamente de las estructuras de las viviendas para asegurarnos de que efectivamente estén las familias seguras, que puedan habitar sin ninguna consecuencia. Se genera un proceso de geofísica en toda la zona para ver si no existen otro tipo de cavidades. Y bueno, si el estudio de geofísica, si los estudios de seguridad estructural determinan que no son habitables las casas, bueno, pues tendremos que generar un procedimiento que ya tenemos muy experimentado en Álvaro Obregón, y es justamente la reubicación de estas familias en otras viviendas, como ha sucedido. Estamos en una mina de las muchas que se han encontrado en Álvaro Obregón. Estamos atestiguando a familias de las muchas también que han padecido este tipo de consecuencias. Y bueno, pues estamos ahorita justamente en el proceso de regeneración de esta mina, que nos cuesta más o menos 1,5 millones de pesos, el lograr que se regenere prácticamente todo. Y bueno, pues este es un ejemplo de lo que sucede en esta delegación, una delegación que reúne una serie de factores de riesgo. Tenemos muchas familias viviendo en las laderas de las barrancas, tenemos familias viviendo en los lechos de los ríos, estábamos también atendiendo familias que viven en las inmediaciones de las presas, en este tipo de zonas también minadas, donde bueno, se requieren muchísimos recursos. Por eso justamente estamos solicitándole a la Asamblea Legislativa el que se reconsidere las fórmulas de asignación de recursos. O sea, no es posible que Álvaro Obregón reciba la misma cantidad de otra delegación que no tiene un problema de esta naturaleza. El recurso aquí se tiene que prácticamente enterrar, se tiene que destinar muchos millones de pesos para justamente asegurar no solamente el patrimonio de la familia, sino que también la vida. Estamos hablando de minas muy grandes. Hemos encontrado minas de casi 1.000 metros de longitud, minas de mediano tamaño como esta, y también tenemos minas pues, muy pequeñas, pero que sin embargo pueden generar un alto riesgo. La ventaja que tuvimos, digamos entre comillas, en esta zona es que tenemos construcciones muy bien hechas. La verdad es que revisando las estructuras, revisando las viviendas que están en la superficie, nos dimos cuenta que tenemos unas construcciones sólidas, que tenemos una construcción muy consolidada. Pero hay muchos casos donde, desafortunadamente por la situación económica de las familias, pues tenemos viviendas con muchas fallas constructivas, tenemos viviendas con materiales muy precarios, y donde bueno, ahí el riesgo se nos multiplica. Hemos tenido experiencias de pronto lamentables, donde ha habido pérdida de vidas humanas,
hemos tenido. Ya nos explicaba allá abajo el problema de las viviendas, que es una cueva, una antigua mina. Todos queremos hacer la estrategia con las familias. Bueno, estamos hablando de uno de los múltiples riesgos que se presentan aquí en Álvaro Obregón, que tienen que ver con pues, la explotación de las minas, de la franja importante de viviendas que tenemos sobre las barrancas. Y bueno, esta mina no la teníamos ubicada, no la teníamos detectada, justamente una fuga de agua y producto también del desplazamiento del terreno provocó que se acelerara el proceso de erosión de la mina y bueno, afortunadamente la encontramos a tiempo, estamos ya trabajando en ella, estamos hablando de un volumen más o menos de 2.300 metros cúbicos, es decir, una mina de mediano tamaño. Ahorita la delegación está en el proceso de exploración para ver si la mina no es más grande, si no tiene otras cavidades, si no está comunicada. Empezamos ya el proceso de regeneración o de relleno. La mina pudo haber sido más grande, lo que pasa es que a lo largo de los años, estamos hablando que esta mina se explotó más o menos en la década de los 40. Esta colonia se fue construyendo más o menos alrededor de los 70, ¿no? Es decir, en el momento en el que se explotó la mina, pues no habían viviendas, llegó la gente, construyó y justamente pues, tenemos las cavidades abajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues en el proceso de regeneración, de relleno de la mina, revisando con mucha precisión las estructuras de las viviendas para ver el grado de pronto de afectación que pudieron haber tenido. Afortunadamente estamos hablando de 2 viviendas que están muy bien construidas, eso ayudó mucho. Pero bueno, pues estamos hablando de una mina que requiere una inversión para su relleno de casi 1,5 millones de pesos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las familias? Bueno, actualmente están viviendo con familiares y más o menos calculamos que para dar un margen amplio 3 meses aproximadamente. Pero estamos también proponiéndoles un apoyo de renta para que en caso de que bueno, ellos decidan rentar una vivienda de manera temporal, pues también tengan el apoyo de la delegación para ello. Me comentaba que fue a través de un reporte de fuga de agua que se dieron cuenta de que esta mina no habían detectado. En los trabajos de prevención no está contemplada la búsqueda o exploración de antiguas minas. Sí, claro. Bueno, esta zona, o los yacimientos pétreos de esta zona, arena y grava, se explotaron de 2 maneras, una a cielo abierto. Estamos hablando, si ustedes se dan cuenta de la conformación del terreno, estamos hablando que hay un corte en el terreno, es decir, era una mina a cielo abierto. Y también se conjugó una explotación a través de un proceso subterráneo, ¿no? Que es justamente la mina que tenemos. ¿Qué fue lo que ocasionó? Bueno, pues el terreno, que fue explotado a cielo abierto, se rellenó. Es decir, toda esta zona es una zona de relleno, el relleno es un material muy inestable, cascajo sobre todo, va desplazando y eso provocó la fractura de la tubería, la fuga aceleró el proceso de erosión y bueno, fue como descubrimos la mina, afortunadamente a buen tiempo, ¿no? Porque las minas van sufriendo un proceso de erosión permanente, ¿no? Es decir, el encape entre la bóveda y la superficie cada vez es menor, ¿no? Estamos hablando de que la mina en la distancia más corta entre la bóveda y la superficie es de casi 30 centímetros. Si ustedes bajan, bueno, pues pueden ver ahí los cimientos de las viviendas, ¿no? Pero afortunadamente se detectó a tiempo. Así es. Nos comentaba acerca del presupuesto que tiene la delegación, que incluso van a hacer una solicitud a la Asamblea Legislativa. Estamos planteándole a la Asamblea el que se considere este tipo de riesgos, que se considere este tipo de erosión de recursos, de erogación de recursos que se requieren para mitigar los riesgos en esta delegación. Estamos hablando de que es muy importante contar con los recursos, no solamente para el relleno de las minas, para la construcción de muros de construcción de las barrancas, sino que también sobre todo para generar todos los estudios de geofísica para justamente detectar dónde tenemos cavidades. Muchas minas, insisto, se explotaron desde los años 20, 30, 40 y la sellaron, como es el caso de esta, y luego de pronto llegó la gente, pobló y no sabemos realmente dónde se encuentra, ¿no? ¿Y este trabajo empieza con esta administración o ya venían haciendo un trabajo Bueno, anterior? yo fui jefe delegacional en esta demarcación en 2006-2009 y en ese periodo me tocó más o menos atender alrededor de 150 problemas relacionados con minas, ¿no? O sea, es un asunto ya de muchos años.
Muy bien. Muchas gracias.